Hace 5 años iniciamos una campaña llamada Vamos por Más. Y el pastor Elías nos motivó y nos retó con un tema llamado Vamos por Más con Pasión. Y esto fue el inicio de grandes cosas que empezaron a suceder en nuestra iglesia hace 5 años. Dentro de las primeras cosas que sucedieron era que los hijos del pastor Elías, Daniel y Ana, se habían motivado a hacer algo, a marcar la diferencia, a dar algún detalle de amor, pero también que pudiera suplir de alguna manera una necesidad de manera pequeña. Recuerdo que ellos decidieron comenzar con algo muy simple, muy sencillo, y era comprar unas frutas, unos racimos de cambur, unas mandarinas y tenerlas siempre en su carro. Para cuando fueran a hacer alguna diligencia y se encontraran a una persona pidiendo comida con alguna necesidad, ellos compartir estas frutas y también dar un mensaje de amor y compasión para las personas, un mensaje de parte de Dios. Este pequeño detalle motivó no solamente a personas cercanas a ellos, sino a muchas personas de la iglesia, a tal punto que muchos fueron motivados a dar actos de amor, actos pequeños pero que marcaran la diferencia, a tal punto que hubo un momento donde la presidenta de las damas, en ese tiempo Eunice, conversó con el pastor y nace de su corazón junto con las damas de la iglesia dar algo adicional, ir por más. Ellas decían, vamos por más compasión. Y empezaron a organizarse para dar alimentos. En ese tiempo era una vez al mes, se organizaba, era una convocatoria y se repartían alimentos. Pero luego eso empezó a crecer más y más a tal punto que lo hacían con cierta regularidad. La iglesia organizada dando bendición, dando alimentos a las personas necesitadas. De manera que aquellos que quizás no tuvieran dinero para colaborar, podían dar sus manos, su tiempo para la preparación de los alimentos. Aquellos que tal vez no podían estar dando esta bendición de los alimentos, podían hacerlo también colaborando con algunos insumos de alimentos, cualquier tipo de alimentos para la preparación. O también aquellas personas que quizás tuvieran otra posibilidad, ofrecían sus vehículos para poder llevar a las personas y repartir los alimentos. Todo esto fue una bendición, fue un movimiento hermoso hace 5 años que motivó a toda la iglesia. Pero no solamente se quedó allí, sino que motivó a muchas otras iglesias de nuestra organización. Recuerdo que en ese tiempo el pastor Elías recibió una llamada. La llamada de un gran amigo de muchos años que llevaba tiempo orando a Dios para ver qué hacer y de qué manera poder ser de bendición dentro de la necesidad que Venezuela estaba viviendo. Y a través de esa conversación que tuvo con el pastor Elías y viendo lo que la iglesia estaba haciendo y otras iglesias, él se motivó a iniciar un movimiento de comedores a nivel de iglesias en diferentes estados de nuestro país. Y todo esto fue una gran bendición que podemos decir que hoy día estos comedores siguen funcionando y me atrevo a decir que hoy día son más de tal vez 40 comedores dispersos en toda nuestra amada Venezuela. ¿Todo gracias a qué? A unas mandarinas y a unos cambures que un grupo de jóvenes decidieron compartir con otros. Todo gracias a personas que amaban a Dios y que estaban comprometidas con su iglesia local. Si asistes con regularidad a nuestra iglesia, a IDAM, habrás escuchado muchas veces que uno de nuestros valores es ser una iglesia bondadosa en su actitud. Una iglesia que da, no por obligación, sino por convicción, por amor, porque saben que Dios es el dador de todas las cosas y las bendiciones tienen que compartirse. Y hoy deseo invitarte a que puedas acompañarme a un viaje, a dar un recorrido a través de la Biblia, a través de las Escrituras y conocer una iglesia del primer siglo a quien el apóstol Pablo les escribió. Una iglesia a la cual Pablo quería motivar a abundar aún más en este maravilloso acto de ofrendar y dar para grandes necesidades. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, donde el apóstol Pablo le escribe a una comunidad de cristianos de Corinto y él quiere imprimir en ellos bondad y que se puedan convertir en una iglesia bondadosa en todas las áreas de su vida. Pero quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer lo que viene a continuación. 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias
están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Para ponerte en contexto, cuando Pablo dice estas palabras, él estaba pensando en una necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Pudiéramos decir la iglesia madre, la iglesia donde las demás iglesias nacieron. Esta iglesia de Jerusalén estaba pasando por gran necesidad. Y en estos versículos Pablo comparte una gran experiencia, y era acerca de una iglesia hija llamada Macedonia, que a pesar de no ser una iglesia pudiente, a pesar de ser una iglesia de gran necesidad, ellos decidieron de corazón poder aportar a una iglesia en mayor necesidad. Es decir, una iglesia de necesidad, Macedonia, compartir con otra iglesia de mayor necesidad. Y estas iglesias de Macedonia, a las cuales Pablo hace referencia a la comunidad de Corintio, ellos sintieron en su corazón el deseo de dar a pesar de sus limitaciones. Fíjate que Pablo, en lo que pudimos leer, él está haciendo dos énfasis en esta iglesia. Y era uno, estas iglesias estaban experimentando grandes persecuciones. Era una iglesia que pudiéramos decir que lamentablemente estaba pasando un momento difícil. Pero no solamente un momento de dificultad a raíz de las persecuciones, sino también una iglesia que estaba siendo probada por gran promesa. El texto bíblico dice extrema pobreza. En aquel tiempo las iglesias de Macedonia o la comunidad de Macedonia o toda esa provincia estaba pasando gran necesidad. Tiempos atrás era una comunidad, era una provincia muy próspera por minas de oro. Pero en aquel tiempo habían sido oprimidas, lamentablemente habían sido golpeadas por el Imperio Romano. Y estas iglesias lamentablemente estaban pasando grandes necesidades, por pobreza extrema, pero también gran prueba de persecución. Sin embargo, estas iglesias eran iglesias de alegría, de sumo gozo, como dice Santiago, sumo gozo en las dificultades. Y también era una iglesia generosa a pesar de sus circunstancias. Una iglesia que corría la milla extra, una iglesia que entendía la bendición de dar. Una iglesia que daba por convicción y no por obligación. Pudiéramos decir que las iglesias de Macedonia, a la cual Pablo hace referencia hoy, nos puede servir a nosotros como un modelo de una iglesia generosa en su actitud. Y hoy como iglesia Dios Admirable Maracaibo, Dios nos invita a ir por más, a ser más generosos, a ser más bondadosos en el acto de dar. Todo a través de hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios, con la obra del Evangelio y con todo lo que sea necesario para poder compartir el mensaje y ser de bendición a las personas. La intención de Pablo a las iglesias de Macedonia era que Macedonia fuera una gran referencia y motivación para otras iglesias, y en este caso la iglesia a los Corintios. Más adelante, en el versículo 7 exactamente, Pablo dice, esto se lo dice a los Corintios, dado que ustedes sobrepasan en tantas maneras en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, en su entusiasmo y amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Pablo estaba motivando a los corintios a sobresalir en el acto maravilloso de poder ofrendar. Quiero decirte algo, nosotros como iglesia en los últimos años hemos cambiado, gracias a Dios, en muchos aspectos y podemos decir con gozo, con orgullo y gracias a Dios que el 60% de nuestro presupuesto, de nuestras entradas, está destinado a la ayuda social y a la atención médica. El 60%. Salud y alimentos. Creo que una vez al mes o cada 25 días repartimos, creo que llegamos a dar más de 65 o 70 bolsas de alimentos para los hermanos más necesitados de nuestra iglesia.
Y es una bendición saber que estamos siendo de ayuda en estos tiempos de dificultad en nuestra nación. Pero todo viene gracias a hermanos como tú y como yo, comprometidos con la iglesia, que aman a Dios y que saben que están llamados a ser de bendición. Gracias a tus ofrendas, gracias al diezmo, a los aportes y a toda contribución que nos hacen llegar, podemos lograr ser de bendición, ya que todo lo que tú puedes dar para la iglesia y para su obra está enfocado en tres grandes áreas. Operatividad de la iglesia, para que la iglesia pueda funcionar, también para las misiones y el evangelismo. Y en tercer lugar, también la iglesia está hecha para ser de bendición, para la ayuda a los más necesitados. Te lo vuelvo a decir, todo esto es gracias a hombres y mujeres de Dios comprometidos con su iglesia local. Lo que hoy somos, lo que hoy hacemos y lo que hemos logrado es gracias a tu apoyo financiero. Gracias a todo lo que tú haces desde el corazón. No por obligación, porque en IDAM no obligamos a nadie. Todo es por convicción, por modelaje. Y yo puedo dar testimonio público que en la iglesia Dios Admirable, a la cual pertenezco hace más de 10 años, es una iglesia que me ha enseñado, que me ha motivado y ha sido un modelo de generosidad para las personas que necesitan. Y yo puedo decirlo con orgullo y con mucho gozo. Dios Admirable es una iglesia que intenta cada día ser bondadosa en su actitud. Y es un testimonio que no solamente lo decimos nosotros, sino que muchas otras personas lo han visto, muchas otras iglesias, organizaciones. Y gracias a esto podemos ser y seguir siendo de ayuda a muchas personas acá en Venezuela y también fuera de Venezuela. Y así como el apóstol Pablo tuvo que enseñar a la iglesia de los Corintios a dar, utilizando como referencia a la iglesia de Macedonia, yo quiero hoy tomarme este tiempo para poder reflexionar en esto que Pablo quiso enseñarles y sé que va a ser de ayuda, de reflexión, de aprendizaje, nos va a motivar a ser más generosos en este sublime acto de dar, que es la gran generosidad. Ahora, en el capítulo 9, segundo a los Corintios, Pablo lanza un reto y una gran enseñanza a la iglesia de los Corintios y le dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Luego dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo deseo de corazón que si tienes una Biblia cerca de ti, abras tu Biblia en este pasaje, 2 Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8, y lo tengas allí y lo mires a lo largo de esta enseñanza. Lo mires, lo observes y reflexiones conmigo y ver qué podemos sacar de estos versículos. ¿Qué enseñanzas, qué principios, qué referencias podemos sacar de aquí para nosotros como iglesia? De manera colectiva, pero también de manera individual. Porque se habrán notado, Pablo dice, cada uno de ustedes de manera singular, de manera individual, ya que nuestra relación con Dios debe ser individual y todo lo que hagamos debe nacer individualmente de un corazón convencido y agradecido a ese Dios maravilloso. Volvamos al punto. ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos? Número 1, este texto nos enseña que a la hora del dar, debemos dar con una idea de abundancia. Pablo comienza esta frase o estas enseñanzas o este versículo con una idea en mente, la idea de un sembrador, de la siembra y la cosecha. Y en aquel tiempo, y para nosotros es fácil de entender, que una persona que está sembrando su semilla, que está invirtiendo, lo hace con un fin en mente, cosechar grandes resultados. Prácticamente Pablo estaba enseñando es que si en los negocios terrenales hay bendición, hay productividad, en los negocios de Dios, en los negocios espirituales, traen gran bendición, pero también trae trascendencia a las personas. Y quiero apelar a un texto que Jesucristo en un momento comentó, unas palabras que salieron del corazón de Jesús que pueden servirnos para poder fortalecer esta primera idea de dar en abundancia. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 19 al 20, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla
o las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son las semillas que tú tienes para dar, para sembrar, para invertir tu tiempo? La obra de Dios necesita de hombres y mujeres comprometidos que den de su tiempo para la obra de Dios y ser de bendición. ¿Cuál es nuestra segunda semilla? Tus recursos. Todo lo que tienes, todo lo que has logrado, tienes que entender que es para ser de bendición, porque para eso Dios te ha bendecido. Tercera semilla, tus capacidades, lo que tú sabes, tus recursos intelectuales, tus logros, todas las cosas que Dios ha colocado en tu vida, tiene que estar hecho para ser de bendición. De manera que tus dones, tus talentos, todo tiene que ser para Dios. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto de tu tiempo, qué tanto de tus recursos y qué tanto de tus capacidades tú estás invirtiendo en la obra de Dios? Recuerda, Jesús dijo, invierte en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, las semillas tenemos el tiempo, los recursos, tus capacidades, pero también nuestro dinero, nuestros ingresos. Hay una parte de lo que recibimos que deberíamos siempre tenerlo en mente para la obra de Dios. Y cuando Pablo habla de esto, de la siembra y la cosecha, te quiero ser sincero, él no tenía en mente el tiempo, él no estaba hablando de los recursos, de las capacidades, él estaba hablando del dinero. Le estaba hablando de los recursos que los cristianos reciben gracias a su esfuerzo y trabajo, y que ellos estaban también llamados a ser de bendición con lo que ellos estaban recibiendo. En la mente de Pablo, cuando habla del dar en abundancia, nunca pasó por su mente las sobras, lo poco, lo que me estorba, lo que me queda, sino que Pablo estaba pensando en algo significativo, en algo que se da con amor. Si tú tienes un ser querido, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a alguien que amas y tú quieres darle un regalo, lo más lógico es que tú te esfuerzas para dar un regalo que muestre amor. No vas a dar algo que te estorbe, algo que quizás no funciona adecuadamente. Tú das siempre lo mejor, y en las cosas de Dios, nosotros como cristianos tenemos que entender que tenemos que dar lo mejor. Eso es lo primero que podemos tomar de esta gran enseñanza de Pablo. Al momento de dar, esto tiene que ser en abundancia, pero tiene que nacer de un corazón convencido y agradecido. Segunda cosa que podemos aprender de este ministerio maravilloso de la generosidad es dar conforme a lo que tenemos. El apóstol Pablo siempre fue un hombre cuidadoso, sabio y prudente. Él nunca colocó una carga difícil de llevar a las iglesias. Nunca fue eso algo que estuvo en su mente. Creo que el sentir de Pablo era que al momento de nosotros poder dar y contribuir tiene que ser siempre en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que ese debe ser el sentir de muchos líderes religiosos y muchos pastores. Apelar al amor, la misericordia y a los actos voluntarios. Y Pablo dice en el versículo 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, según lo que tienen y no según lo que no tienen. Esto significa que los creyentes, los cristianos al momento de dar, no pueden asumir un compromiso que ellos no puedan cumplir o que esté más allá de lo que ellos pudieran entregar. En los libros apócrifos son algunos libros que están en algunas Biblias que los cristianos reconocen que no son inspirados por Dios, pero que de alguna forma nos pueden servir como una referencia histórica. En uno de los libros apócrifos, en el libro donde Tobit instruye a su hijo Tobías para ser generoso en el dar, pero él le dice, tienes que dar conforme a tus posibilidades. Y luego agrega, si tienes poco, no te avergüences de dar lo poco que puedas dar. Y esto me hace recordar aquella historia donde una viuda entrega lo único que tenía, en contraste con personas pudientes que daban mucha cantidad. Y Jesús dijo, miren, esa mujer dio más que ellos, porque dio todo lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Al momento de dar, siempre es importante dar conforme a lo que
tú tengas, conforme a tus capacidades, y no asumir compromisos que tal vez no tienes que cumplir o no debes cumplir, o que va más allá de lo que tú puedes dar. Eso es el segundo consejo que yo puedo tomar del apóstol Pablo en esta enseñanza. El tercer consejo o el tercer principio al momento de ser generosos es dar en proporción a nuestra prosperidad. Esto significa que en la medida que tú y yo estamos prosperando en este mundo, nuestra capacidad de dar tiene que ser aún mayor. Fíjense que Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, en el tema de ofrendar y dar, él da una estrategia y también veo acá un principio interesante. Y él dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Por qué el cristiano aparta y guarda para luego dar? Es porque el creyente entiende que lo que tiene, lo que recibe, viene de Dios. Que la vida es un regalo de Dios, que lo que tiene a su alrededor es un regalo de Dios, que su familia, sus ingresos, sus recursos, su trabajo, sus empresas, todo es de Dios. Que solamente en esta tierra nosotros somos administradores de la vida que Dios nos ha dado y que entendemos que lo que hemos recibido es para ser de bendición a otras personas, que nuestra prosperidad viene de Él. Lo que tú hoy estás logrando, lo que lograste tal vez el año pasado y lo que estás empezando a ver es gracias a Dios. Y qué bueno es que nosotros como cristianos podamos compartir con otros y apoyar su obra conforme a cuando estamos prosperando. Pero también hay un cuarto consejo, una cuarta recomendación o un cuarto principio, es que al momento de dar, debemos dar voluntariamente. Y esto me gusta mucho porque yo no veo en la Biblia, yo no veo en ningún pasaje donde el apóstol Pablo, cuando le escribió a las iglesias, hablaba de una obligación, sino que algo que debería nacer del corazón. Y lo que nace del corazón agrada el corazón de Dios. Entonces debemos dar voluntariamente. Pablo dice en el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 9, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Fíjate que Pablo hace un gran énfasis en este versículo, pero vamos a hablar de cómo no debo dar, cómo no se debería dar, cómo no debería yo ofrendar, cómo deberíamos evitar hacerlo. ¿De qué manera deberíamos no hacerlo de mala gana? Creo que una de las cosas más desagradables es ver a personas haciendo algo que no quieren hacerlo. Tú le ves su rostro, su semblante, su actitud y no transmite nada bueno. Entonces al momento de dar, evita hacerlo de mala gana, evita hacerlo por obligación o por manipulación o por intimidación. Y quiero decir algo que me da hasta vergüenza decirlo, lamentablemente, en algunos sectores de iglesias hay mucha manipulación, hay mucho control, mucha intimidación y hay que tener mucho cuidado porque aquí, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, todo debe nacer de un corazón agradecido, de manera voluntaria, sin intimidación, sin manipulación, pero también hay que tener mucho cuidado en hacerlo de manera emocional porque muchas veces por emociones se cometen muchos errores. También hay que evitar hacerlo por tristeza o hacer las cosas con cierta reserva, desconfianza o duda o con pesar. No, Pablo no quiere eso y Dios no desea eso para aquel que quiere dar para la obra de Dios. También hay que tener mucho cuidado al momento de dar, hacerlo con motivaciones equivocadas. Hay personas que dan esperando recibir. Hay personas que dan para aparentar, para quedar bien con los demás, para verse socialmente aceptado o por la presión del entorno. Hay que tener cuidado. Nosotros como iglesia, nosotros no pedimos ofrendas en una reunión de jóvenes, en una reunión de damas, en cualquier tipo de actividad evitamos pedir ofrendas. Es más, no lo hacemos. Solamente nosotros como iglesia permitimos a los creyentes ofrendar son los domingos. Y cuando alguien nos visita, nosotros decimos, no estás obligado a dar. Es más, si deseas no lo hagas, pero si en tu corazón nace hacerlo, la Biblia enseña que Dios bendice al dador alegre. Y yo quiero decirlo con orgullo, nosotros como iglesia somos una iglesia que no obliga a sus miembros a dar. Enseñamos que Dios bendice
al dador alegre, que todo debe nacer de un corazón agradecido, con motivaciones correctas y adecuadas. Pero Pablo aclara, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón. Miren, Pablo acá no establece reglas ni regulaciones ni ejerce coerción. A los corintios Pablo le estaba dando, y esto sirve de aplicación para nosotros, le estaba dando Pablo la libertad y les dicen que decidan en sus propios corazones lo que van a dar, cómo van a dar, la cantidad que iban a dar, pero tiene que nacer de su corazón. Eso significa que cada persona, tú y yo, estamos llamados a considerar este asunto que yo le llamaría asunto sagrado de dar, que debe nacer de mi corazón. Esto significa que cuando tú vas a dar a la obra de Dios, tienes que tomarte esto en serio, tienes que verlo como un acto sagrado, como un acto de adoración. Así como cuando tú oras, cuando tú cantas, cuando tú hablas, cuando tú lees la Biblia, cuando tú le hablas a Dios y entiendes que es un momento sagrado, cuando tú das, también es un momento sagrado, porque es parte de tu adoración a Dios. Así que tómatelo en serio. Organízate al momento de dar y antes de dar, por supuesto, ora, pídele a Dios y llega a una conclusión. Decide en tu corazón cómo vas a dar y cuánto vas a dar. Eso es algo que tiene que nacer de ti. Tu relación con Dios debe venir de un convenio que inicia aquí dentro. Entonces, ese es nuestro cuarto consejo, que debemos dar voluntariamente. Como dije en un principio, por convicción y no por obligación. En quinto lugar, tenemos que dar con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y creo que esta idea no necesita explicación. Dios desea que lo que tú hagas lo estés disfrutando, sea con alegría, venga de un corazón agradecido y comprometido. Como dice Pablo, porque Dios ama al que da con alegría. Y es que Dios tiene una actitud especial para quienes dan con alegría y gozo, que muestran un compromiso generoso. Esta palabra se traduce por hilaridad. Algunas personas lo traducen de esa manera. Es decir, Dios se complace con quienes se emocionan cuando tienen la oportunidad de ser de bendición. Y creo que nosotros como iglesia estamos llamados a experimentar eso. A dar con generosidad, a dar conforme estamos prosperando, dar conforme a lo que tenemos y no a lo que no tenemos, dar de manera voluntaria, dar con alegría. Y en sexto lugar, dar con expectativas. Y este último punto para mí es de gran significancia. Pablo dice en el versículo 11, ustedes al momento de dar serán enriquecidos en todo sentido. Interpreta esto en un sentido material, espiritual, emocional. La bendición de Dios no podemos limitarla a lo terrenal y material, sino que la bendición de Dios es amplia, abarca tantas áreas en nuestra vida y por eso Él dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Eso es una gran noticia, a mí me encanta leer eso, para que en toda ocasión ustedes puedan ser generosos. Es decir, que cuando tú das, cuando tú entregas lo que tú recibes, que viene de Dios por supuesto, hay como una bendición de multiplicación. Cuando tú das, tú vas a recibir. ¿De qué manera? No lo sé. Eso lo determinará Dios dependiendo de cómo sean las cosas. Pero el punto es, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Es decir, que a medida que el cristiano recibe y es prosperado, ¿cuál es el propósito? Que el cristiano sea más generoso. Que lo que tú hoy tienes, lo que tú recibes para que tú seas mañana más y más generoso. Que en la medida de tu prosperidad, al momento de avanzar, también sea al nivel de dar más y más. Sigo leyendo. Y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El fin de todo es, ¿qué es? ¿Cuál es el fin de todo esto? Que las personas den gracias a Dios. Que las personas digan, Dios, gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque me han sido de bendición. Señor, gracias porque he tenido oraciones contestadas. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por las personas que me están siendo de ayuda y de apoyo en este momento de gran necesidad. Yo les quiero decir sinceramente, yo he dado en este año que pasó muchas gracias a Dios por sus bendiciones. A través de todas las cosas que suceden en mi vida, pero también a través de personas como tú,
que quieren ser y han sido de bendición para mi vida, para la iglesia y para muchas otras personas en estos tiempos. Pero esto que quiero decirte ahora es algo que tienes que tener mucho cuidado. Y es que un creyente da consciente de que va a recibir bendición de parte de Dios, pero la motivación no es dar para recibir, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para honrar el nombre de Dios. Un cristiano que ama a Dios, que está comprometido con Dios y con su iglesia local, da, ofrenda, contribuye porque entiende que para eso fue llamado, porque sabe que de esa manera está honrando, glorificando y está siendo de bendición de Dios, porque sabe y entiende que con lo que está haciendo, la obra de Dios continúa, la obra de Dios no se detiene, la obra de Dios se mantiene siendo de bendición abundante para muchas vidas. ¿Por qué? Porque el cristiano entiende un principio que está en el Antiguo Testamento y que hoy sigue vigente. Proverbios 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor con todas tus riquezas. Honra a Dios con todo lo que tienes, con lo mejor de todo lo que produces. Recuerdas, dar en abundancia, dar lo mejor, no las sobras, no lo que no sirve, lo que te estorba, lo que te molesta, no, dar lo mejor. Luego el texto dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. En este texto podemos ver que Dios bendice al dador alegre, aquel que honra, aquel que ama, aquel que decide contribuir en su obra. El cristiano centrado en Dios da con expectativa porque sabe que el fin de todo es alabar, glorificar y que la gente dé gracias. Gracias a papá, gracias a Dios. Por eso más adelante Pablo dice, esta ayuda que es un servicio sagrado, fíjate lo que te dije en un principio, que ofrendar es un acto sagrado. Pablo lo dice, esta ayuda es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, es decir, de los creyentes, sino que también, fíjate, redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Te lo quiero dibujar de esta manera, un creyente decide dar para bendición de otras personas. Y estas personas al recibir dan gracias a Dios y Dios es glorificado. Y es un ciclo de generosidad que el fin es gratitud y glorificación a ese Dios. Hagamos una conclusión en este momento. Una iglesia bondadosa se caracteriza, número 1, por dar en abundancia. Número 2, por dar conforme a lo que tiene y no a lo que no tiene. Número 3, dar en proporción a su prosperidad. Número 4, dar voluntariamente. Número 5, dar con alegría. Y número 6, dar con expectativa. Estamos llamados a ser una iglesia bondadosa, a sobresalir en este acto sagrado del dar. Y quiero cerrar con unas palabras del apóstol Pablo, unas palabras que Pablo utilizó en el momento cuando él estaba enseñando este tema de las ofrendas y del dar con generosidad. Él apela a un recurso espiritual sumamente maravilloso y de allí extrae una gran enseñanza para nosotros. Y él dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la generosidad, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Jesús renunció a todo para enriquecernos a nosotros espiritualmente. Y el modelo que Pablo utiliza al momento de dar es a Jesús, al hombre más generoso de todos, que dio su vida, su preciosa vida, para salvarnos del pecado, de la condenación y reconciliarnos con Dios. Y el mayor regalo que tú hoy te puedes dar es reconocer a Jesús. Es reconocer que eres un pecador, que has estado lejos de Él y recibirlo a Él y abrazarlo como tu Señor y Salvador. Y quiero retarte hoy a que recibas al dador de todas las cosas, al dueño del oro y de la plata, al Dios que perdona, al Dios que salva, al Dios que levanta, al Dios
que hoy te quiere recibir y hacer su hijo amado. Quiero motivarte a que cierres allí tus ojos y repitas conmigo una oración donde vas a pedirle a Dios que entre a tu vida y te haga su hijo. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y ruego, Dios, que me salves, que me hagas tu hijo y que me hagas una nueva criatura. Quiero ser hoy parte de la familia de la fe. Quiero ser tu hijo y quiero vivir una vida generosa, ya que el mayor acto de bondad y generosidad tú lo diste en la cruz del Calvario. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte y quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Para mí ha sido un privilegio compartir este tema contigo y deseo de corazón que Dios derrame sobre ti ricas y abundantes bendiciones. Un saludo.